Te voy a hacer unas preguntas. Ok. Los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independentistas. Creo que puede ser algo parecido, porque vivimos, si no circunstancias iguales, al menos por el modelo económico que tenemos ahora, pues ciertas restricciones, las cuales se han ido liberando según algunos tratados o algunos acuerdos, pero sin embargo considero que como quiera no somos totalmente independientes como quisiéramos. A lo mejor éramos un poquito más independientes en esa época en la que se gestó ese movimiento. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Ok, yo creo que una de las cosas es el sistema económico-político en el cual nos desarrollamos, ya que aunque se diga, no gozamos de la total libertad para ejercer nuestros derechos, tan sencillo como el derecho del voto. A veces cuando vamos a votar en las escuelas que nos tocan asignadas como casillas, están cerradas o hay actos vandálicos o se roban las urnas. Entonces no es un libre voto al final de cuentas, ¿no? Aunque así se trate de hacer, y la democracia que tenemos en el país pues es incipiente, no es una democracia como ya se ha establecido en otros países, que aunque en todos tiene sus fallas, pues aquí todavía le falta mucho para poderse proclamar como tal. Además de los controles de gobierno, ¿no? Pues la luz, no hay el teléfono, por ejemplo, los oligopolios, aunque sean privados o por parte del gobierno, los contratos que se Pemex con ciertas empresas seleccionadas, pues en realidad no somos tan libres, porque si fuéramos totalmente libres pudiéramos tener acceso a la información o a competir de una manera adecuada, sin embargo, pues no necesitamos. ¿Consideras que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Sí, muy fuertemente, debido a nuestros valores patrióticos. ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? ¿Cómo vive México su independencia? Bueno, hay avances en materia de... ¿Qué podríamos decir comparado con otros países? Bueno, nosotros sí, en eso sí tenemos libertad, podemos expresarnos. Eso sí ha sido un cambio que no se veía a lo mejor hace 20 años, ya sea en los medios o con nuestras opiniones personales acerca de nuestros gobernantes. Yo creo que eso sí fue un parteaguas, que antes no podíamos criticar, por ejemplo, a los presidentes o a los gobernadores, o era muy temido para los periodistas pues sacar sus opiniones, aunque fueran muy en contra del gobierno. Digo, siempre haber medios vendidos, medios comprados, pero pues actualmente podemos expresar eso sin temor alguno, aunque sí hay persecución política hacia periodistas, o también tenemos la parte del narco, que pues también ahí no podemos hablar mucho a veces, porque pues las represalias son muy fuertes, pues la muerte de muchos periodistas. Me faltan 2 más. ¿Es correcta la manera como los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? Pues la verdad es que la celebración es pura cerveza, es pura fiesta, digo, es padre el que celebremos, pero a lo mejor deberíamos de hacer movimientos que realmente apoyen a nuestra verdadera independencia, donde no nos hagamos esclavos de sistemas mercantiles. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano, como lo marca nuestra Constitución? Pues nomás de nombre, porque en la práctica pues no es tan así, tan sencillo como pues supone que deberíamos hacerlo. Por ejemplo, no podemos circular en las carreteras de Tamaulipas porque pues está muy violento ahorita, y pues ahí no somos ni libres, ni el país es soberano, ni hay un gobierno, sino en realidad pues es otro grupo el que controla ese estado. Hay un estado fallido, por así decirlo, en Tamaulipas. No en todos los estados, pero pues, entonces Tamaulipas es parte de nuestro país, entonces pues no es. Muchas gracias, Miss. Listo. Nos encontramos con el maestro Guillermo. Pues, la primera pregunta es: ¿los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independentistas? Hoy en día, ¿te refieres? No, mira, la realidad es que hoy por hoy el país vive una idea equívoca, de independencia. Es decir, en 1810, cuando la independencia surge, recordarán ustedes que fue un movimiento criollo básicamente, ¿no? Y lo que pasó con el indígena en ese entonces
fue que cambió de manos. De la corona española pasó un movimiento criollo y la realidad es que el indígena sigue siendo subordinado, sujeto. Hoy en día seguimos en una situación similar. Es decir, tenemos una independencia hasta cierto punto, pero la realidad es que hoy por hoy México se encuentra todavía supeditado a muchas cosas. Dependencia del gobierno, dependencia de la política, dependencia de muchas cosas. Hemos sido un país que desgraciadamente no hemos sabido ejercer nuestra libertad. Esa es la realidad. Bien. La siguiente pregunta. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Pues mira, son varios los indicadores, ¿no? Para que un país sea libre, para que viva en democracia, debe haber ciudadanía. Y la realidad es que este país dista mucho de ser un ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Aquel individuo que sabe perfectamente o que sabe hasta ciertos puntos cuáles son las leyes que lo rigen, sabe, por ejemplo, cuáles son los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que regulan su conducta, algo que en este país no sabemos. Entonces, más bien es una cuestión de conciencia. México es un país sumamente dependiente. Estamos únicamente esperando extender la mano para que el gobierno nos dé. Y eso es sumamente desagradable. Somos un pueblo todavía sometido, que desde la conquista a la fecha no hemos sabido vivir independientemente. ¿Consideras que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? ¿De qué independencia hablamos cuando estamos supeditados a la economía estadounidense? ¿De qué dependencia hablamos cuando una familia en México necesita pues, trabajar para comer? ¿De qué dependencia hablamos? ¿De qué independencia hablamos cuando estamos en un país el cual los créditos, el cual una familia depende de lo que pide a bancos y está endeudada toda su vida? ¿De qué independencia hablamos? Entonces yo sí la pongo mucho. Dos preguntas más. Sí. ¿Es correcta la manera como los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? Mira, esa es una muy buena pregunta y te voy a contestar lo siguiente. El pasado 2010 se cumplió el centenario y el bicentenario de la independencia de la Revolución. Y a mí me preguntaron en su momento si habría algo que festejar y yo dije que sí. Este país es lo que es gracias a todos nosotros, a todos los que trabajamos y hacemos esto en nuestro país. No le debemos nada a nadie. O sea, no festejemos el hecho de que el gobierno ha hecho o no ha dado. Independientemente de eso, los mexicanos tenemos mucho que festejar. Vivimos en un país maravilloso. Y lo que es este país es gracias a todos nosotros, a nadie más. Entonces, si hay que festejar, o si hay que estar agradecidos de vivir en libertad como lo vivimos, la respuesta es sí. Ahora, ¿a quién se lo debemos? Al pueblo en el que vivimos. Tu papá, tu mamá, tu familia, de todos los mexicanos, ha hecho de este país un país trabajador y ha hecho lo que es. Entonces, eso hay que festejar, hay que estar orgulloso de ello. Muy buenas tardes, maestro. ¿Será que le pueda realizar unas pequeñas preguntas? Claro que sí, adelante. Ok, iniciemos. Los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independistas. Y por los independentistas, yo creo que no. Las condiciones sociales, económicas, políticas han cambiado bastante y pues no es lo mismo nuestra situación neoliberal que estamos viviendo a la situación que se vivió precisamente después de lo que fue una revolución de independencia. Es muy, muy distinto. ¿En qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Yo creo que esclavizados como tal, no tanto en el sentido de esclavitud como tal literal, pero sí la connotación pues ha variado y no es al 100% exacta la connotación, pero sí yo creo que sí hay cierta, ¿cómo decirlo?, poca libertad. Ahora, ¿cuál es esa esclavitud? Estamos en una esclavitud, por así decirlo, económica, también política, tecnológica, filosófica y en la moda.
que impacta en toda, no nada más en lo que es la cultura, en nuestra familia, también en nuestra personalidad y pues básicamente en todo. ¿Consideras que los mexicanos... ¿Cómo vive México su independencia después de 200 años? ¿Cómo la vive México? En completa ignorancia. La verdad es que yo estoy totalmente en contra de una celebración sin base, sin sentido. Deberíamos más de estar al pendiente y ser responsables de nuestra situación económica. Como ya había dicho, no hay una independencia económica, eso hasta en clases de, no sé, economía les pueden dar y se les puede respaldar perfectamente bien. Entonces, la vivimos en completa ignorancia, vivimos una faramaya y me gustaría más que la manera de celebrar la independencia fuera con responsabilidad y actuando. ¿Es correcta la manera de cómo los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? Pues por lo mismo yo creo que es una continua la respuesta que voy a dar, yo creo que no. La manera de celebrar nuestra independencia es llevándola a cabo, forjándola. Y pues obviamente ahorita todavía tenemos ciertas cadenas, principalmente en la cuestión de la globalización, que por un lado es muy bueno, pero por otro lado nos tiene amarrados de las manos a los países sometidos en cuestión, repito, tecnológica, económica, política, etcétera, etcétera, educativa, que ustedes ya lo habrán sabido, pues no tenemos una independencia, eso es evidente. ¿México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Reitero, no hay una independencia por ningún lado en el que querramos verla, hasta en lo más sencillo que es nuestros pasatiempos. Estamos totalmente a expensas de cuáles son las tendencias extranjeras,